Filipenses 3:12, no quiero decir que ya lo haya logrado, amén, que ya haya logrado estas cosas, ni que la haya alcanzado, la perfección, dice. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, amén. Entonces Pablo habla, hermano, de una perfección que debemos de alcanzar, amén. Y hablábamos también, mis hermanos, solo lo voy a pasar así rapidito, que el camino de la perfección, mis hermanos, es un camino que cada uno de nosotros tenemos que entender, amén. No es un camino que se recorre a la ligera, mis hermanos, ni es un camino que se recorre con impaciencia, amén, porque muchas veces la impaciencia es un obstáculo para poder, hermano, alcanzar esta perfección o madurez, amén. Necesitamos también, quedamos, hermanos, que necesitamos andar en un camino de perfección, hermano, para poder servir agradablemente a nuestro Señor, amén. Y hablamos de 4 cosas, ¿quién se recuerda? Amén. Que las cosas que me van a ayudar a alcanzar la perfección, una de esas, hermano, hablamos que es la palabra de Dios en nuestra vida, amén. ¿Cuántos aman la palabra? Amén. ¿Cuántos aman la palabra? Otra vez, mis hermanos, amén. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia, escucharla? Amén. Los 5 ministerios, mis hermanos, también perfeccionan a la iglesia, que somos nosotros, a cada uno de nosotros, amén. Y lo vemos en Efesios 4, 11 y 12, amén. ¿Son cuántos ministerios? 5, mis hermanos, amén. También hablamos que la paciencia, mis hermanos, es primordial para poder alcanzar la perfección. Santiago 1:4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, mis hermanos, amén. Como que a veces escasea en nuestra vida, ¿verdad? La obediencia, hermanos, también la obediencia a Dios y a la palabra nos ayuda a alcanzar la perfección. Hebreos 5:8-9, Reina Valera 60 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, amén. Entonces la obediencia, mis hermanos, es algo que se aprende. Cada vez que aprendemos obediencia, mis hermanos, la obediencia nos va a ayudar a seguir perfeccionando nuestra vida, mis hermanos, amén. No hay perfección, no hay agrado delante de Dios si nuestra vida es una vida de desobediencia, amén. ¿Usted lo cree? Amén. ¿O será que le vamos a agradar a Dios si vivimos una vida desobediente? ¿Será que el Espíritu Santo edifica nuestra vida, nos va a edificar si vivimos una vida que desorden a Dios? No, mis hermanos, amén. La obediencia a Dios y la palabra nos ayuda a alcanzar la perfección. Y el día de hoy, mis hermanos, quiero hablarle acerca de los aspectos, amén. Ahí entramos en el tema del día de hoy, aspectos que debemos, según la palabra, mis hermanos, que debemos perfeccionar en nuestra vida, amén. Y esto lo aplicamos a nivel iglesia, amén. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo? Amén. A nivel iglesia, pero también, hermano, a nivel personal, amén. Yo quiero que lo lleven en su corazón. Cada una de las cosas que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, las vamos a ir estudiando, mis hermanos, más lento, con más detalle, pero yo quiero que hoy, hermanos, hoy vayamos entendiendo las cosas que el Señor quiere que vayamos perfeccionando, porque es un camino, amén. Es un camino constante que Dios quiere que lo recordamos y que lo recorramos, mis hermanos, con entendimiento. Desafortunadamente, mis hermanos, cuando muchas veces allá afuera o en iglesias donde hay legalismo, mis hermanos, hablar de perfección habla, mis hermanos, de hablar o de cambiar, mis hermanos, de afuera hacia adentro. Y esto no es así, mis hermanos. Amén. La persona cambia, diga conmigo: yo voy a cambiar de adentro hacia afuera, amén. Porque el Espíritu Santo es el que empieza a obrar en nuestra vida. Mira, hermano, cuánta gente, mis hermanos, se ha apartado del Evangelio porque ha llegado a una iglesia legalista donde no le permite ni siquiera, hermano, ponerse un aretito, amén. Pintarse, quizás las mujeres, ¿verdad? Los varones, hermanos, si no usan barba, no son de Dios, amén. ¿Está conmigo? Así hay iglesias, usted se ha topado con eso. Son iglesias legalistas. Y hermanos, ahorita, hermanos, lo vemos y lo vamos a ver, hermano, con una facilidad tan terrible que hasta en las redes sociales hay gente hablando a la ligera, mis hermanos. Y piensan que la perfección la va a alcanzar la gente cuando le salga quizás una aureola aquí, ¿verdad? Y digan: no, ya soy santo, ya soy perfecto. No, mis hermanos, es un proceso, es un caminar día con día constante, amén. Amén, es constante, no se debe detener en nuestra vida, amén.
La perfección la tenemos que ir buscando, la madurez la tenemos que ir buscando, que ir alcanzando, mis hermanos. Amén. Estamos en una dimensión, mis hermanos, terrenal, amén. Pero nos tenemos que entender que vamos avanzando hacia lo espiritual. Amén. Que la completa perfección, que la perfecta perfección, lo voy a redondar así. La perfecta perfección, mis hermanos, la vamos a alcanzar el día que estemos con el Señor. Pero mientras tanto, mis hermanos, la perfección es algo, hermanos, que vamos absorbiendo, amén, que vamos aprendiendo, que vamos cada uno de nosotros, mis hermanos, tener que tener en cuenta en nuestra vida cada uno de nosotros, amén. Le decía yo, a nivel iglesia, hermano, tanto local, pero también, hermano, a nivel iglesia personal, diga yo, amén. Y vamos a ver estos aspectos que nos quedamos a la mitad del tema, mis hermanos. Mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Lo primero que vamos a tener que perfeccionar, el orden, mis hermanos, no están en orden según la Biblia, pero esto yo quiero que usted se lo lleve en el corazón, mis hermanos. La perfección, hermano, en el amor es importante en nuestra vida. Amén. Primera de Juan, ¿qué dice? 4:12, Reina Valera 60. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Qué dice ahí? Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pregúntale a su hermano que tiene a la par, ¿ya el Señor ya perfeccionó su amor en ti? Pregúntele así con confianza. Amén. No lo va a pellizcar, ¿verdad? No lo va a pellizcar, ¿verdad, hermanos? No. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios si no nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, Dios en cada uno de nosotros quiere, diga conmigo, quiere perfeccionar su amor. Dios quiere perfeccionar su amor en nosotros, mis hermanos. Hablar, hermano, de la perfección del amor, mis hermanos, es hablar, mis hermanos, de dejar de que Dios empiece a trabajar en nuestra vida. Dice la Biblia que Dios, ¿qué es? Dios es amor. Dios es amor. Y si queremos y si pretendemos que el Señor perfeccione el amor en nosotros, mis hermanos, tenemos que conocer a Dios. Tenemos forzosamente que conocer a Dios, mis hermanos. Tenemos que saber, hermano, lo que el Señor quiere de nuestra vida. Las características de Dios, hermano, lo que Dios en cada uno de nosotros, hermano, puede hacer en nuestra vida. Amén. Iglesia de Cristo, todos tenemos que estar perfeccionando el amor, mis hermanos. Amén. ¿Por qué me va a decir usted? Colosenses, mire lo que dice Colosenses. Colosenses 3:14 dice: sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Hay vínculos, mis hermanos, que son agradables a Dios. Hay vínculos, mis hermanos, que son de una u otra característica en nuestra vida. Amén. Vínculos familiares, vínculos laborales, pero este es el vínculo perfecto. Y estamos hablando de la perfección. Quiere decir que el vínculo del amor, mis hermanos, es el vínculo que la iglesia de Cristo tiene que tener para ser perfecto. Amén. Un vínculo de amor. Mira, hermano, la Biblia dice que el Señor fue el que nos amó primero. Que si amamos a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? A ver. Amén. Sí, a ver, no se escucha, hermano, otra vez. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Amén. Ahí está. Sí, otra oportunidad, ¿eh? Si amamos a Dios, mis hermanos, tenemos que entender y tenemos que saber que si le amamos es porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Que Él nos amó primero. Él deposita ese amor en nuestra vida, mis hermanos, para que ese amor, que ese vínculo se vaya fortaleciendo, mis hermanos. Amén. Fortaleciendo. Eso es un vínculo verdadero. Amén. Fíjese lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, y se lo puse con rojo, amén. En el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuántos tienen temor
hablando, hermano, de miedo. Amén. ¿Cuántos han sentido miedo? Mira, hermanos, usted tiene que tener la confianza de que Dios, hermano, echa fuera todo temor, lo que dice la palabra del Señor. Amén. El perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, mis hermanos, necesitamos o no ser perfeccionados en el amor. Esa es una característica que la iglesia a nivel general, pero hermanos, diga conmigo, yo necesito perfeccionar en mi vida. Hermanos, el consejo que todo el tiempo yo le voy a dar a usted, el vínculo que usted tiene que tener siempre presente es el amor hacia Dios, o el amor de Dios en su vida. Enamórese de Dios. Enamórese del Señor. Le va a costar, mire, si usted se enamora del Señor, le va a costar menos venir a la iglesia. Ay, como que no escuché. Si usted se enamora de Dios, le va a costar menos servir. Si usted se enamora de Dios, usted, hermano, va a aprender a ver las cosas de Dios con la importancia que se le requiere. Hermanos o hermanitas, amén, los que tienen niños, usted cuida a sus niños, ¿verdad? Usted les da de comer, usted los baña, los procuran que estén bien. Amén. Los padres que salimos a trabajar, amén, ¿por qué lo hacemos? Por amor a nuestros hijos. Amén. Por amor a nuestros hijos. ¿Le cuesta? ¿Le cuesta, mis hermanos? O sea, me refiero en el sentido de queja. No, ¿verdad? No. Hermanos, cuando uno entiende que el amor es un vínculo perfecto en nuestra vida, no solo en la vida secular, sino en la vida espiritual para con Dios, las cosas de Dios o las cosas para con Dios, mis hermanos, fluyen de una manera tremenda. No le va a ser tedioso estar en la iglesia, no le va a ser tedioso buscar de Dios, no le va a ser tedioso leer la palabra, no le va a ser tedioso, cansado, mis hermanos, servir al Señor. Enamorémonos cada día más de Dios. Enamorémonos cada día más de Dios, mis hermanos, y ahí después usted me cuenta si es o no cierto que enamorados del Señor, hermano, las cosas en Dios cuestan menos. Amén. Amén. Enamórese del Señor cada día. Amén. Perfeccionemos el amor de Dios en nuestra vida, iglesia. Siguiente aspecto que la iglesia de Cristo a nivel general, pero también nosotros tenemos que perfeccionar. ¿Qué dice ahí Santiago? Perfeccionar la fe. Perfeccionar la fe. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe, ¿qué dice ahí? Se perfeccionó por las obras. ¿Cómo se perfecciona la fe, mis hermanos? A ver, ¿cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Usted tiene fe? Si usted tiene fe, tiene que tener forzosamente obras. Amén. Si usted dice que tiene fe, mis hermanos, sus obras van a actuar. Sus obras van a hablar, perdón, mejor dicho. Amén. Las obras, porque no se vale nada más decir, a ver, levante la mano quien tiene fe, pero a ver, vamos a actuar en fe. Vamos a verdaderamente llevar mi nivel de fe a un nivel de perfección. Y según Santiago, lo dice la palabra del Señor: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces una fe, mis hermanos, que no se vive en obras es una fe muerta, según dice la Biblia también. Amén. Entonces, cuando usted, hermano, pretende que su fe sea perfeccionada, va a haber obras en su vida, va a haber acciones, va a haber, hermanos, mire, hermano, si usted, mire, yo les puedo preguntar a usted, ¿cuántos creen que el Señor le habla a través de la Biblia? Amén. Pero si no ojea su Biblia durante la semana, entonces no está mostrando la obra, ¿verdad? Sí, yo sé que Dios habla a través de la palabra de Dios, pero ¿cuántos capítulos, cuántos versículos leíste durante la semana?
¿Cuánto tiempo le dedicaste a tu Biblia? Eso es una obra, eso es algo pequeñito, pero de mucho peso en nuestra vida. 10 minutos, 15 minutos, porque si Dios quiere, si usted quiere que Dios le habla, usted va a agarrar su Biblia, va a dedicar 5, 10 minutos, 15 minutos para la lectura de la palabra y el Señor le va a hablar. Tiene fe. Porque, miren hermanos, a veces yo sé que Dios habla, hermanos, y que en Dios no hay casualidades. Cuando uno está pasando por un momento, una situación difícil, o tal vez no difícil, alegre, ¿verdad? Pero algo que Dios quiere confirmarle a usted, Dios le va a dar palabra a través de la Escritura. Amén. Dios le va a decir, en la prédica le va a decir algo que usted quería escuchar, que Dios le está confirmando a usted. Amén. Pero, hermanos, necesitamos actuar. Amén. Necesitamos actuar. Eso es la perfección de la fe, es por medio de las obras, mis hermanos. Amén. Fíjense lo que dice Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿lo leemos otra vez? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿cómo está? Está muerta. Está muerta. Amén. Si usted dice tener fe pero no hay obras, es una fe muerta, y la obra nos va a llevar a una perfección de la fe. Amén. ¿Quién es el ejemplo de fe, hermanos, según la Biblia para nosotros? Abraham. Abraham dice que caminaba como viento al invisible. A Abraham lo mandaron a salir de su tierra y de su parentela. Sinceramente, hermanos, si a usted le dicen salga de su tierra y de su parentela y no le dicen ni a dónde va, ¿usted sabe? La verdad, mis hermanos. No, ¿verdad? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a dirigir? ¿Quién me va a recibir allá? Amén. Pero Abraham salió. Abraham caminó como viendo al invisible, como guiándose, hermanos, sabiendo y entendiendo la voz del Señor en su vida, que es que era por fe, mis hermanos, el caminar, el avanzar, el seguir. Amén. Dios quiere perfeccionar la fe en nuestra vida, mis hermanos, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Sí quiere poner de su parte o no? Amén. Sí, ¿verdad? Sí queremos poner de nuestra parte, decirle Señor, yo quiero ser una mujer, un hombre de fe, pero yo entiendo que para que mi fe se perfeccione, tengo que tener obras. Amén. Tengo que actuar, tengo que poner atención a lo que yo predico y yo entiendo como fe, pero también tengo que tener que entender que eso me va a llevar a actuar en fe. Amén. O sea, mi fe no se va a quedar estancada o solamente en un pensamiento o en la imaginación. Amén. Sino que la fe, mis hermanos, es un actuar constante en nuestra vida. Amén. ¿Sabe que el Señor habla por medio de la oración? ¿Saben que el Señor le habla a su corazón por medio de la oración? Amén. Dios quiere que ores, que le dediques al Señor un tiempo de comunión al Señor. Amén. Para que el Señor te hable. No pretendamos, mis hermanos, vivir una fe que no tiene peso, mis hermanos, en lo que nosotros actuamos. Amén. La fe se tiene que perfeccionar y poco a poco vamos a ir viendo esos temas, mis hermanos. Solo quiero pasar, hermanos, y que usted se lleve en el corazón lo que necesitamos. También, hermanos, según Santiago 17:23, Reina Valera 60, dice: yo en ellos y tú en mí. ¿Quién está hablando ahí, mis hermanos? Cristo, ¿verdad? Para que sean, ¿qué dice ahí? Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Fíjese la oración que hace el Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad. Amén. Entonces la iglesia de Cristo tiene que entender que la unidad es algo que se debe de perfeccionar. Amén. ¿Cuántos estamos en unidad? Amén. ¿Cuántos entendemos la unidad? Ser unidos. Amén. Ser unidos, mis hermanos, es, hermanos, actuar con un pensamiento en pos de la obra de Cristo. Un solo pensamiento. Amén. Ser uno, ser unificados. Amén. La palabra lo explica. Tener unidad, ser perfectos en unidad. Hermanos, cada uno entendemos, miren, hermano, a usted le puede gustar diferente comida, diferente color. Amén. Amén. A unos nos gustan los colores chillantes, ¿verdad? Los rojitos, ¿verdad? Los azules, los amarillos. A otros quizás más serios, ¿verdad? Pero, mira, hermano, si hay algo que usted tiene que estar a sabiendas que nos une, mis hermanos, es la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué nos une a nosotros? La sangre de Cristo. Amén. Pero, mira, hermano, también la unidad, cuando hablamos de unidad, cuando somos una iglesia unida, cuando hablamos de hablar de una iglesia unida, hermanos, también tenemos que entender que la iglesia, mis hermanos, lleva una guianza estructural y doctrinal. Amén. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que si usted, hermano, para que la iglesia sea perfecta en unidad, hermano, tenemos que llevar un mismo sentir con respecto a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Hablábamos en el culto pasado acerca de los 5 ministerios. Amén. ¿Qué pasa si yo pienso que solo hay 4? ¿Estoy en unidad? No. Pienso diferente. Y si yo pienso diferente, voy a actuar diferente de alguna manera, mis hermanos. Amén. Amén. Tenemos que estar en unidad, hermanos. Tenemos que actuar en unidad. Mira, hermano, si no me creen, la Biblia marca, la Biblia describe un tiempo muy especial para la iglesia de Cristo. ¿Eso se recuerda? En Hechos. ¿Cómo estaba la iglesia? Unánimes, unida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Estaba unida. Estaba con un solo sentir, con un solo pensamiento. Estaban pensando, hermanos, de la misma manera todos, en el sentido, mis hermanos, que todos estaban esperando la promesa, buscando del Señor. Amén. Mira, hermano, nosotros queremos que el Señor nos visite en cada servicio. Amén. Pero nosotros tenemos que estar ecuánimes, en un mismo sentir, mis hermanos. Amén. En un mismo sentir. ¿Qué quiero decir? Que si el director de alabanza está cantando, la iglesia debe estar cantando, dirigiendo. La iglesia tendría que tener el gozo, ¿verdad? Si no, hermanos, estamos unos por un lado, otros por otro, quizás otros en otra cosa. Y no es así. No es así. Tenemos que estar en una perfecta comunión, en una perfecta unidad, mis hermanos. Amén. Como que no gustó mucho. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué dice ahí? Lo está leyendo. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. En una misma mente y en un mismo parecer, mis hermanos. Cuando tenemos unidad, mis hermanos, de pensamiento, cuando tenemos unidad, hermanos, en el conocimiento de Dios, mis hermanos, estamos perfectamente unidos. Amén. Porque mire, usted y yo venimos a alabar al Señor, ¿verdad? Venimos a cantar, venimos a adorar a Dios. Amén. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que tener ese mismo pensamiento, un mismo sentir para hacerlo, mis hermanos.
Amén. Un mismo sentir para poder, hermanos, alcanzar una perfecta unidad. Un mismo parecer, mis hermanos. Y Efesios 4:13, ¿lo leemos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo, mis hermanos. Esto es unidad, mis hermanos. Dios quiere llevarnos a un nivel en el que todos, hermanos, tengamos la misma fe, el mismo conocimiento, mis hermanos, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mis hermanos. La iglesia, mis hermanos, tiene que ir avanzando en unidad. La iglesia tiene que ser unida cada día, mis hermanos. Amén. La iglesia de Cristo tiene que ir avanzando, mis hermanos, en alcanzar, mis hermanos, la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, mis hermanos. Amén. Siguiente aspecto, mis hermanos, que debemos de perfeccionar, iglesia. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios 10, 5 al 6, Reina Valera 60, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra, ¿qué dice ahí? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mi hermano, Pablo hablando a los corintios, ¿por qué tendría que tener esta dimensión, este texto, mis hermanos, cuando dice, cuando vuestra obediencia, ¿qué dice ahí? Sea perfecta. Quiere decir que la iglesia de Cristo, mis hermanos, tiene que alcanzar un nivel de obediencia perfecto. Amén. ¿Cuál es lo contrario de la obediencia, mis hermanos? La desobediencia. ¿A cuánto nos gusta que nos desobedezcan? A ver, mamás, ¿les gusta que sus hijos les desobedezcan? No, ¿verdad? No nos gusta. No nos gusta. Queremos que nuestros hijos nos sean obedientes, que se eviten problemas, amén. A una obediencia perfecta, mis hermanos. Cuando entendemos, mis hermanos, que la obediencia, mira, hermano, lo he repetido. Si el Señor, cuando el Señor dio la orden en el huerto del Edén, ¿verdad? No coman de ese árbol. Amén. ¿Qué estaba haciendo, mis hermanos? Dando una orden, pretendiendo que el hombre, ¿verdad?, sea ¿qué? Obediente. Obediente. Y usted, hermano, cada día, a través de la palabra, mis hermanos, usted se va a dar cuenta que el Señor habla a través de su palabra y hace mucho énfasis. Un énfasis, mis hermanos, a ser obedientes a Dios, mis hermanos. Amén. Obedientes al Señor. Eso es algo, hermano, imperativo en nuestra vida, mis hermanos. Miren, ¿se recuerda cuando dice la Biblia que un pecado de rebeldía, ¿qué dice ahí? ¿Se compara a qué? A un pecado de idolatría. Amén. Alguien que tiene en su vida rebeldía, desobediencia, amén, lo que va a llevar consigo, mis hermanos, es igual a un pecado de idolatría. Amén. Tenemos que entender que la obediencia la sometemos, la sujetamos al Señor. ¿Se recuerda los niveles de jerarquía que maneja la iglesia? Dios, ¿quién más? Cristo, amén, varón, la mujer, hijos. Esa es la jerarquía que marcó el Señor en la palabra, amén. Ese es el nivel. Pero mire, hermano, todo se sujeta a todo. Si no hay una sujeción, yo como varón, si no hay una sujeción a Dios, yo no puedo pretender que mi esposa se sujete a mí. Perdónenme, pero no es así. Tengo que sujetarme a Dios primero yo. Amén. Lámparas a mis pies,
a mis pies, no a los pies de otros, la palabra, a mis pies tu palabra, amén, y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, amén, que la estructura, amén, usted le cree la palabra, usted cree lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo que dice ahí, ¿verdad? Que la estructura es Dios, Cristo, el varón, la mujer, obediencia, mis hermanos. Pero si se rompen los órdenes, si se rompe el orden, que es más probable que en el ser humano se pudieran romper, no hay, mis hermanos, no hay para dónde. Se cae en desobediencia. Amén. Y la desobediencia, mis hermanos, es comparado, según la Biblia, la rebeldía es comparado a un nivel de idolatría. Posiblemente usted me va a decir, ya no soy idólatra, pero si eres desobediente, tal vez sí eres idólatra. Están a la par, así nos pone la palabra del Señor, amén. Siguiente, hermano, aspecto que debemos de perfeccionar, amén, iglesia. Perfeccionar, fíjese lo que dice ahí, mis hermanos. ¿Ya lo leyó? ¿Será que el pastor se equivocó? Perfeccionar el poder de Dios en nosotros. ¿Cómo está eso? El Señor es perfecto, ¿verdad? Amén. Pero fíjese lo que dice en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Quién habló? Pablo, ¿verdad? Dando testimonio que el Señor le había hablado. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios, mis hermanos. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos hemos tenido problemas difíciles, duros, que no los queremos pasar? Porque si hacemos una encuesta, ¿a quién le gustan los problemas? A nadie. A nadie le gustan las situaciones difíciles. Pablo, mis hermanos, hablando, dice, de la aguijón de la carne, lo que él tenía, dice que él le rogaba al Señor que se lo quitara. Ya no lo quería. Los teólogos hablan de una enfermedad. Los teólogos hablan de algo en los ojos. Amén. No lo describe exactamente la Biblia, pero habla de un aguijón en la carne. Y dice que Pablo le oraba al Señor, le decía, Señor, quítamelo, ya no lo quiero. Y el Señor le dijo, y me ha dicho, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, mis hermanos. Amén. Mira, hermano, cuando estamos pasando los problemas duros, los problemas difíciles, una enfermedad, situaciones fuertes, el Señor está perfeccionando su poder en nosotros. Amén. 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 ¿Se recuerda que en el culto pasado le dije, no reniegue de nada? No reniegue de nada. El Señor sabe qué está haciendo en nuestra vida. El Señor sabe qué está trabajando en nosotros, mis hermanos. A Pablo le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces sentimos que el Señor no nos escucha. ¿Cómo se sentiría Pablo, mis hermanos? Que él oraba por los enfermos, que él ponía manos, que él imponía manos, y el Señor no podía sanarlo a él, no quería, no le daba el privilegio de ser sano. ¿Cómo se sentía Pablo? Imagínese, porque Pablo no era diferente a nosotros, ¿verdad? En carne. Póngase un poquito, hermano, en ese tiempo, en ese momento, que usted ora por los enfermos, pero usted mismo no puede sanar, que a usted mismo no le concede la sanidad, que usted ora porque aquel hermano o hermana tenga una mejor vida, no tenga problemas. Pero usted, hermano, parece que se la avienta, ¿verdad? Así ¿cómo es en México le decimos cubeta, ¿verdad? Así, como que se los avientan a chorros, mis hermanos. Amén. Pero entendemos que el poder de Dios se perfecciona en nosotros cuando entendemos que nosotros, hermano, no podemos hacer nada sin la voluntad de Dios.
que toda voluntad, que todo problema, que toda situación que el Señor me está haciendo pasar, mis hermanos, según la Biblia, se está perfeccionando el poder de Él en mi vida. Estamos reconociendo cada día que no, hermanos, dependemos de nosotros mismos, sino de la voluntad de Dios en mi vida. Amén, mis hermanos. Entendamos esta parte, mis hermanos. Le decía yo el culto pasado, a veces Job, mis hermanos, no podemos entender con una mente humana, no podemos entender cómo es que Job pasó por tanto. Y a veces, mis hermanos, nosotros no podemos entender cómo es que si estamos buscando de Dios, estamos pasando situaciones difíciles. No te preocupes. Dile al hermano que tienes a la par, no te preocupes, Dios está perfeccionando algo en ti. Dios está perfeccionando su poder en ti. Amén. Dios está haciendo algo, mis hermanos. Dios quiere, mis hermanos, que cada uno de nosotros veamos su gloria en nuestra vida, mis hermanos. Amén. Siguiente aspecto. Dios quiere perfeccionar en nosotros la santidad. Y le decía, no al principio, le decía, no es que sea una santidad fingida, ¿verdad? Porque muchos pueden hasta caminar, ¿verdad? Con la Biblia bajo el brazo y soy santo, ¿verdad? No es así. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Amén. Limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. La santidad. ¿Cuál santidad, mis hermanos? La santidad de Dios en nuestra vida. En el temor de Dios. ¿Quieres ser santo? ¿O ya es santo? Estamos perfeccionándolo, ¿verdad? Se recuerda el camino a la perfección. Pero usted tiene que tener, ahí lo describe la Biblia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios en su vida, mis hermanos, la santidad no va a ser perfecta. Amén. Dios no puede perfeccionarnos en santidad si no tenemos temor de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca del temor de Dios, mis hermanos? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ese temor, hermanos, nos va a ayudar a perfeccionar la santidad en nuestra vida. Amén. Amén. Perfeccionar la santidad, mis hermanos, es, a ver, ¿qué entiende usted por santidad? A ver, ¿qué entiende usted por ser santo? Amén. Porque si nos vamos a un ejemplo, ¿verdad? Coloquial, ¿verdad? Un ejemplo religioso. Amén. La santidad, mis hermanos, habla, hermanos, de que debemos que quizás tú tienes que mostrar algo que no eres, ¿verdad? Algo que no eres, algo que todavía no te has dejado trabajar por Dios. Amén. Dios quiere llevarnos cada día, hermanos, a perfeccionar la santidad de nuestra vida, pero es imperativo que el temor de Dios esté en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. ¿Qué les parece? Amén. Ay, como que no le pareció. Otra vez. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y en la vida de los demás. Amén. No forcemos nada. No forcemos nada en la vida de alguien más, mis hermanos. Amén. El Espíritu Santo empieza a trabajar conforme a su favor, conforme a su misericordia. El hombre, mi hermano, lo más fácil, hermano, lo más fácil es simular algo que no es. ¿Está conmigo? Por ejemplo, si yo le digo, si yo fuera religioso, yo fuera extremista, dijera, bueno, a ver, aquí no me entran las hermanas que se pintan la cara, ¿verdad? Eso es extremo.
Eso es religioso, eso es pensamiento humano. Eso no es haber cambiado mi mentalidad a lo del Señor. Amén. Amén, mis hermanos. La mujer tiene que ser con decoro, lógicamente, lo que dice la Biblia. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que los cambios los hace el Espíritu Santo. Amén. No pretendamos cambiar a nadie, mi hermano, mi hermana, con nuestras propias fuerzas. Dejemos que Dios empiece a trabajar en la vida de nosotros primero y para posteriormente veamos también en la vida de los demás. Amén. Dios, el Espíritu Santo no se equivoca, mis hermanos. De nada nos sirve guardar apariencias, de nada nos sirve simular algo que no es, mis hermanos. Cuando el Señor lo conoce todo de nosotros, diga conmigo todo. Todo. Sabe si oramos, sabe si no oramos, sabe si leemos la palabra, sabe si no leemos la palabra, sabe cómo nos expresamos, sabe si aún tenemos malas palabras, si aún insultamos, si aún herimos, si aún hablamos cosas que no convienen. Sabe absolutamente todo. Absolutamente todo, mis hermanos. Amén. La santidad, hermanos, es un camino de perfección en nuestra vida y tiene que ser, hermano, tocado a través del temor de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos tenemos la presencia de Dios? Usted va en un camino correcto. Si usted tiene presencia de Dios en su vida y temor a Dios en su vida, va en un camino correcto. Amén. Hebreos 12:14. ¿Qué dice ahí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Dios quiere que estemos en paz con todos. Hay dos aspectos de Hebreos ahí en ese versículo. Primero, tenemos que tener paz con todos. ¿Qué es tener paz con todos, mis hermanos? Que de mí no dependa. Que de mí no dependa, hermano, estar bien con la persona que quizás me ofendió. Amén. Que quizás con la persona que me hirió. Amén. Es perdonar, tener paz. Amén. Estamos en paz. Estamos sin ningún tipo de problemas. Amén. En cuanto a cada uno, hermanos, en cuanto a cada uno le corresponda. Si el otro hermano no se quiere poner a cuentas, pues ya es problema de él, ¿verdad? O de ella. Amén. Pero nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios, tener paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Siguiente aspectos, pero quiero leerle más adelante. Primera de Pedro, otro versículo acerca de la santidad. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros, ¿cómo dice ahí? Santos. Pero fíjense lo que dice ahí: en toda vuestra manera de vivir. Solo cuando van a la iglesia. No, ¿verdad? Toda vuestra manera de vivir. Toda. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Tenemos que vivir, hermanos, en santidad. Y tenemos que entender que Dios empieza a actuar en nuestra vida, mis hermanos, cuando le dejamos actuar. Amén. Cuando le dejamos actuar. Siguiente, ya casi terminamos, mis hermanos. Amén. Siguiente aspecto que Dios quiere perfeccionar de cada uno de nosotros: el corazón. Primera de Reyes 11:4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Amén. Como el corazón de su padre David. Pero me llama la atención, si hay algo que se debe perfeccionar en nosotros, mis hermanos, es el corazón. Amén. Es el corazón. Y dice la Biblia, te lo voy a poner, amén: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, en el corazón, miren hermano, cuando baja un pensamiento malo, cuando baja una actitud mala al corazón, es como que se tiene que prender una... ¿Has escuchado las alarmas de humo, verdad? Empieza a sonar ahí bien fuerte y una luz. Quiere decir que hay algo. Advertencia. Amén. Si hay algo en nuestro corazón que nos esté, hermano, evitando llegar a la perfección, tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que tener cuidado. Analicémonos cada uno de nosotros cómo estamos en el corazón. Amén. Analicémonos cada uno de nosotros. Mira, hermano, cuando Salomón empezó la carrera, cuando Salomón empezó, David lo describe, ¿verdad? La Biblia lo describe que su corazón, hermanos, era agradable a Dios. Amén. Que era de un corazón perfecto. Pero pasado el tiempo y todo lo que pasó, mis hermanos, Salomón se fue apartando, se fue apagando lo que había en el corazón de él para con Dios. Es importante que guardemos nuestro corazón, que no dejemos que la amargura, y este tema lo vamos a ir tocando más adelante, que no dejemos que la amargura, que los resentimientos, que las cosas que no convienen nos puedan afectar, hermanos, con respecto a tener una vida agradable delante de Dios. La iglesia de Cristo tiene que perfeccionar el corazón. Hermanos, los clavos más difíciles en nosotros, mire, le voy a poner otra palabra. La palabra más difícil para el ser humano, ¿cuál es? Perdón. ¿O me equivoco? Pedir perdón es bien duro. Es difícil, más cuando te ofendieron. O más, pero bien hermano, pero también es importante que tú aprendas a perdonar. Que en tu corazón no haya nada que esté impidiendo el buscar a Dios con verdadera devoción. Que no haya obstáculos en tu corazón, mis hermanos, que te impida alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Hermanos, pedir perdón es difícil, pero ¿qué les parece el aceptar el perdón? Ay, hermano, ¿están conmigo? ¿Ven? Que a veces decimos, no tengo nada que perdonarte. No me hiciste nada, todo bien. Pero eso denota orgullo, mis hermanos. Eso denota orgullo. Y no sería mejor decir, sí, te perdono, perdóname tú también. Nos ofendimos, nos dijimos, hicimos cosas que no debíamos. Te dije, quizás pensé mal de ti. Es un ejemplo nada más. Pedir perdón y aceptar perdón, mis hermanos. Porque a veces también esa parte es muy dura, bien difícil, el orgullo. No, tú no me hiciste nada. Todo bien, todo chévere, pero es mentira. Tal vez adentro hay algo que todavía tienes y no has hablado y no has dicho con sinceridad. Amén. Y es importante perdonar, que nuestro corazón sea guardado siempre. ¿Cuándo le decimos al Señor, Señor, guarda mi corazón? Levanta su mano y diga conmigo, guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Amén. Siguiente. Ya dije que iba a acabar, ¿verdad? Pero todavía falta uno. Siguiente, mis hermanos, es perfeccionar nuestras obras. Amén. Apocalipsis 3:2. Amén. Dice, este es hablando de la iglesia de Sardis, ¿verdad? El Señor dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Si no había obras perfectas, entonces ¿qué se tiene que perfeccionar? ¿Ah? Las obras en nuestra vida. Porque a veces creemos que estamos actuando de una manera correcta, pero a lo mejor no es así. Amén. A la iglesia de Sardis le decía, porque no he hallado tus obras. Tenían obras, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿Sí o no tenían obras? Porque no he hallado tus obras. Sí halló obras, pero fíjese con lo que estaba ahí. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí está el problema. La Biblia dice que nadie se salva por obras, ¿verdad? La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nuestras obras tienen que ser perfectas delante de Dios. Hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Actuar como Dios nos mandó a actuar. Y fíjese lo que le dice a Job. También en el libro de Job dice: entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Mira, hermano, cuando usted tiene instrucción de Dios en su vida, cuando usted presta oído al Señor, usted va a saber cómo actuar. Hermano, usted sabe lo que es dar una orden o recibir una instrucción. Si usted, mira, hermano, usted tal vez se ha dado cuenta cuando usted da una orden, ¿verdad? Si lo escuchan bien, si le captaron lo que usted quiso decir, las cosas salen bien, ¿verdad? En el trabajo. O mejor dicho, si yo mismo capté lo que me quisieron decir, sale todo bien. Amén. El Señor, mis hermanos, quiere, escuche bien, sellar su instrucción en nuestra vida. Entonces Él abre el oído. Él lo dice con letra mayúscula, ¿verdad? Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras. Mis hermanos, nosotros cuando no buscábamos de Dios, nuestros oídos estaban cerrados a la voz de Dios. ¿A cuántos nos habían predicado, mis hermanos, y en lugar de acercarnos, hacíamos las obras malas, lo que no le agradaba al Señor? Porque cuando uno no le abre el oído al Señor, su instrucción no es sellada en nuestra vida. Es importante, mis hermanos, que cuando el Señor te hable, escuches. ¿Lo cree importante? Que cuando Dios te hable, hagas lo que Dios te mandó a hacer, mis hermanos. Se lo recomiendo, es una recomendación nada más. Amén. Si Dios te manda a hacer algo, si escuchas la voz de Dios, si sabes escuchar la instrucción de Dios, Dios te va a apartar de las obras malas. Así actuó con nosotros, mis hermanos, en nuestra vida. Cuando al fin le abrimos, amén, dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿verdad? Cuando al fin usted abrió su oído a la palabra del Señor, las obras, dice ahí, para apartar al hombre de sus obras malas, mis hermanos, que no agradaban a Dios. Y con este, hermano, vamos terminando, ¿no? Apocalipsis 2:5, Reina Valera 60. Hablándole a Éfeso, amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz, ¿qué dice ahí? Las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Hablándole el Señor, hermano, a la iglesia de Éfeso. Amén. Y más abajo usted va a leer, hermanos, acerca del primer amor. Amén. Usted ha tenido obras en la obra del Señor, en la viña del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, hermanos, a hacer obras, a hacer algo que le agrada al Señor, dice ahí las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, esta es una advertencia. Amén. Las primeras obras que tenemos que perfeccionar en nuestra vida. Pregúntate tú mismo, no levantes tu mano ya, pero pregúntate tú mismo:
Estoy haciendo las primeras obras, como cuando yo conocí del Señor. Estoy orando, estoy leyendo, estoy actuando conforme a la palabra del Señor. Las primeras obras. Hermanos, dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero, mis hermanos? La presencia de Dios. Amén. De su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, necesitamos de una o menor manera, mayor o menor manera, arrepentimiento en nuestra vida, mis hermanos. Arrepentimiento en nuestra vida. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento, hermanos, de doctrina básica, que ya tomaron doctrina básica? Cambiar, ¿qué dice? Mi mentalidad. Es la metanoia. No es decir, sí, hoy me arrepiento y ya, y mañana lo vuelvo a hacer. Porque aquel que no cambia de mentalidad vuelve a hacer lo mismo. Su manera de pensar. Amén. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, si no cambias tu manera de pensar. Le estaban hablando, mis hermanos, a la iglesia de Éfeso. Pero hermanos, la iglesia de Éfeso también en esos tiempos representa a la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cómo estamos en nuestras obras personales para con Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? Le decía, estos aspectos que acabamos de estudiar, mis hermanos, son aspectos que nivel general y nivel personal se aplican a nuestra vida. Amén. Ya terminamos. Amén. Solo quiero pasarle rápidamente, por si no tomó nota o por si quiere